Academia Cristo, aquí tu paz. Hola, bienvenido. Una de las necesidades psicológicas más básicas es la de descubrir su identidad. Preguntas como ¿quién soy? ¿Qué es lo que hace que sea yo? ¿Y qué es lo que me hace distinguir a los demás? Nos ayudan a descubrir nuestra verdadera identidad. Nosotros también tenemos una identidad espiritual, aunque muchos no saben cuál es. Cuando hay la expectativa o exigencia que simplemente aceptamos esta o aquella identidad espiritual, esto puede causar confusión y hasta resentimientos. El remedio a esta confusión espiritual es saber cuáles son las diferencias y por qué existen. Así uno puede definir claramente su propia identidad espiritual. Pero, ¿cómo puede uno discernir en esta confusión? ¿Cómo puede uno estar seguro de que cree lo que Dios quiere que crea y de que pertenece a una iglesia fiel? Solo cuando basa su identidad espiritual en la palabra de Dios y mide la iglesia con esa palabra. Este curso contiene 8 lecciones. Se ha realizado porque muchas personas lo pidieron como respuesta a 3 preguntas claves. Si hay una sola Biblia, ¿por qué tantas iglesias diferentes? ¿En qué consisten las diferencias? ¿Y cuál iglesia debería identificarme o unirme? El propósito de este curso es ayudarle a encontrar su identidad espiritual sin presiones ni obligaciones. Así, dirijamos nuestra atención a la primera pregunta. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias y creencias diferentes? La respuesta a las diferencias tienen 2 partes, el desarrollo histórico y la manera de interpretar la Biblia. Comenzaremos examinando el desarrollo histórico de la iglesia cristiana. Una iglesia cristiana, por definición, es una iglesia que cree en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Jesús, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, nació de la Virgen María, obedeció la ley de Dios perfectamente por nosotros en su vida, fue crucificado y resucitado para redimirnos del pecado. Entre la iglesia cristiana hay muchas denominaciones, por ejemplo la católica romana, la luterana, la bautista, la metodista, las iglesias pentecostales y evangélicas y hay muchas más, literalmente centenares. Además, hay muchas congregaciones cristianas que no pertenecen a ninguna denominación. Pero sorprendentemente, la teología básica, las creencias de estos centenares de diferentes religiones cristianas caen dentro de 3 categorías. La categoría de la teología católica romana, la teología luterana y la teología reformada o protestante. Este tercer grupo incluye una gran variedad de iglesias y denominaciones cristianas. ¿Cómo ocurrió todo esto? Para responder esta pregunta tenemos que hacer otra. ¿Cuál fue la iglesia que existió después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús? Aquí tenemos 2 opiniones. La iglesia católica romana dice que ella ha existido desde el principio y que San Pedro fue el primero de una línea continua de papas que sigue en el presente. Basan esta creencia en Mateo 16:18, palabras de Jesús a Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica Romana ha considerado siempre que ella es la única iglesia cristiana verdadera y salvadora. El otro punto de vista, luterano y protestante, sostiene que no fue la Iglesia Católica Romana, sino simplemente la Iglesia Cristiana Apostólica. Con respecto a Mateo 16:18, dicen que la roca sobre la cual está construida la Iglesia cristiana no es Pedro, sino Cristo. Como Pedro confesó 2 versículos antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creen fervientemente en Cristo. No, Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está construida. Más adelante profundizaremos sobre este debate. Volviendo a nuestro tema, los que creyeron en Jesús formaron grupos que llamaron congregaciones o iglesias. Como el cristianismo fue perseguido por el Imperio Romano, estas primeras congregaciones o iglesias adoraron en catatumbas y en otros lugares secretos. Estos grupos eligieron como líderes o pastores a hombres conocedores de las Escrituras, como una fe madura y aprobada. Los discípulos y el apóstol Pablo fueron los apóstoles originales o misioneros, encargados de llevar el cristianismo a otros países. Pero sobre todo, la iglesia cristiana primitiva creció debido al testimonio de los miembros. Fue un movimiento espontáneo, sin embargo, con tiempo, lo que empezó como un movimiento espontáneo se convirtió en algo más institucional. Y luego, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, bajo el emperador Constantino, un deseo de poder se hizo notable entre el clero. Algunos pastores fueron elevados al grado de obispos,
personas con autoridad sobre la obra. Poco a poco los obispos de las grandes ciudades empezaron a ejercer más influencia que los otros obispos. Con el tiempo, el obispo de Roma se convirtió en el más poderoso, quizás por el prestigio de Roma conocida como la ciudad eterna. Además, el apóstol Pablo había predicado y vivido allá varios años en prisión, pero sobre todo, por la creciente creencia que Pedro vivió y trabajó en Roma y que fue el primer obispo de esta ciudad, aunque no está bíblicamente confirmada, esta creencia sin duda ayudó al obispo de Roma a ganar poder, eventualmente adquiriendo el título de papa, una palabra que significa padre. No fue hasta el 455 después de Cristo que fue emitido un edicto ordenado que todos los obispos del occidente estuvieran sujetos al obispo de Roma. Sin embargo, la autoridad del Papa de Roma fue cuestionada. El obispo de Constantinopla nunca aceptó la supremacía papal. Debido a ese desacuerdo sobre la autoridad, ocurrió un rompimiento en la iglesia en el año 1054 después de Cristo, y la cristiandad se dividió en dos partes, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa griega, reclamando una autoridad divina para establecer doctrina igual que a la de la Biblia. El papado empezó a establecer enseñanzas sin fundamento bíblico. Algunas de las prácticas y enseñanzas extrabíblicas con las fechas en que fueron declaradas oficiales son el purgatorio en el año 593. El papado tiene poder sobre los gobiernos civiles y las autoridades 754. El Papa Gregorio VII obliga a los miembros del clero a divorciarse de sus esposas 1075. La venta de indulgencias 1184. La adoración de la hostia 1226. Se prohíbe la lectura de la Biblia en el año 1229. Es negado el cáliz a los laicos en la Santa Comunión 1415. Roma establece que la autoridad de la tradición es igual a la de la Biblia y condena la doctrina bíblica y la justificación por la fe 1545. La Inmaculada Concepción de la Virgen María 1854. Es condenada la doctrina bíblica de la separación entre la Iglesia y el Estado 1864. La infalibilidad del Papa 1870. A través de los siglos, el papado y la Iglesia Católica se convirtieron en instituciones muy poderosas. El mensaje del Evangelio, la base de la Iglesia cristiana primitiva, perdió su importancia y se centró la atención en las doctrinas extrabíblicas. La Biblia desempeñó un papel secundario a las tradiciones y decretos de la Iglesia romana con respecto a la salvación. A la gente se le enseñó a depender no solo de la gracia de Dios en Cristo, sino también de sus propias obras. Jesús fue descrito no como un cariñoso salvador, sino como un juez severo al que había que acercarse a través de la Virgen María y de los santos. El purgatorio, el sacrificio sin sangre de la misa, la comunión bajo una especie y la venta de indulgencias se convirtieron en las normas que siguió la Iglesia. En resumen, la Iglesia Católica Romana guardó muy poca semejanza con la Iglesia cristiana primitiva, pero era la única iglesia cristiana y la única identidad espiritual posible hasta el año 1500. Más aún, la Iglesia Católica Romana se esforzó a mantener las cosas de esta manera. Personas como Savonarola y Hus, que buscaron establecer una identidad espiritual diferente a la Iglesia Católica Romana, fueron quemados o ahorcados por la Inquisición. En la próxima lección veremos cómo la situación cambió para la Iglesia Católica Romana y por qué. De nuevo, gracias por su atención. Academia Cristo, aquí tu paz.